Tras recibir las cenizas de su padre, con quien mantenía una relación distante, Ramón conoce a Mateo durante el confinamiento y pese a las diferencias que tenían uno con el otro, logran conectarse y entablar una relación interesante. Mateo queda confinado en el Perú por las restricciones del COVID-19 y decide acompañar a Ramón a esparcir las cenizas de su padre en Huancayo. Además que en toda esta travesía de la historia de la película que estaremos abordando esta noche en Orgullosamente, Ramón logra obtener respuestas, pero de las preguntas equivocadas en un inicio y se da cuenta que tiene que sanar para seguir adelante. Ramón y Ramón es una película peruana dirigida por el director cinematográfico Salvador del Solar. Es una película de género dramático, pero que además ha contado con un ingrediente importante, basada en hechos reales a través del guión de Héctor Gálvez, donde se han ido poniendo, podríamos decir, ingredientes especiales para poder presentar esta historia fascinante, una película latinoamericana que ha estado presente en la última edición del Festival de Cine de San Sebastián precisamente, y esta noche estaremos tomando contacto hasta Colombia, donde se encuentra Salvador del Solar, para que nos comente toda esta gran travesía del proyecto de Ramón y Ramón. Recordemos que él ha sido presidente del Consejo de Ministros del Perú y exministro de Cultura, de igual forma, abogado, pero ¿cómo es que él se apasiona por el séptimo arte? Estaremos entablando contacto con él para que nos pueda develar todos estos grandes detalles. Y nosotros, como siempre, además actualizando lo último en materia informativa que se genera en Bolivia y el mundo con la comunidad LGBTIQ+. Bienvenidos Orgullosamente. Actualidad esta noche en Orgullosamente. La Unión Europea obliga a todos los países miembros de la Unión Europea a reconocer el matrimonio igualitario. Es de esta forma que a partir de ahora cualquier unión que se haya realizado en uno de los Estados miembros de la Unión Europea debe ser reconocido pese a que no exista una norma establecida. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este martes que todos los Estados miembros deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo, celebrados legalmente en otro país de la Unión Europea, aunque su legislación nacional no contemple el matrimonio igualitario. La negativa a reconocer el matrimonio contraído legalmente por dos ciudadanos de la Unión del mismo sexo en otro Estado miembro es contraria al derecho de la Unión. No solo viola la libertad de circulación y de residencia, sino que también vulnera el derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar, ha concluido el Tribunal de Justicia Europeo. Aunque el tribunal reconoce que las normas relativas al matrimonio son competencia de los Estados miembros, también recuerda que estos deben respetar el derecho de la Unión al ejercitar dicha competencia. El tribunal remarca que la obligación de reconocimiento impuesta no atenta contra la identidad nacional ni amenaza el orden público del Estado, miembro del origen de los cónyuges, puesto que no implica que ese Estado deba contemplar el matrimonio entre dos personas del mismo sexo en su derecho nacional. El origen de esta sentencia es una denuncia de una pareja de hombres polacos que residían en Alemania y que se casaron en 2018 en Berlín. Uno de los cónyuges tenía también la nacionalidad alemana. Contrajeron matrimonio con la idea de trasladarse a Polonia y residir ahí como casados. Sin embargo, al solicitar la transcripción del certificado en el registro civil de Polonia, vieron cómo esta era denegada, usando el argumento de que el derecho polaco no autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde el registro consideraron que la petición violaba principios fundamentales del ordenamiento jurídico polaco. Las autoridades y los tribunales polacos se negaron a demostrar que los demandantes estaban casados, negándoles la posibilidad de transcribir su certificado de matrimonio extranjero. Ahora el caso regresa a Polonia y esperamos la decisión final, pero hoy están convencidos de que están muy cerca de obtener finalmente ese documento tan esperado, el certificado de matrimonio polaco transcrito, el certificado de matrimonio con el águila polaca. Aunque reconoce que los estados tienen competencia para regular el matrimonio, el tribunal subraya que al ejercerla deben respetar el derecho comunitario.
La sentencia establece que los Estados miembros que opten por un sistema de transcripción del certificado de matrimonio, como en el caso polaco, deben aplicar ese mismo procedimiento también a matrimonios entre personas del mismo sexo. No reconocer esos enlaces legítimamente contraídos supone dejar a sus cónyuges en situación de desventaja jurídica, como si no estuvieran casados. Para organizaciones de defensa de los derechos LGTBI+, esta decisión supone un salto cualitativo en la protección legal de las parejas del mismo sexo dentro de la Unión Europea, especialmente en países donde el matrimonio igualitario aún no existe. Con este pronunciamiento, el Tribunal de Justicia Europeo refuerza y garantizando así derechos básicos como seguridad jurídica, fiscal, social o migratoria, incluso si la legislación interna no contempla uniones igualitarias. Si un país cumple la falta de esta sentencia, el Tribunal de Justicia Europeo puede realizar sentencias o multas al Estado infractor. Cabe mencionar que son 16 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea que actualmente reconocen el matrimonio igualitario. De hecho, este año España ha conmemorado su 20 aniversario desde la legalización del matrimonio igualitario en ese país. Y datos oficiales también lanzan que desde su legalización hasta la fecha son al menos 75,000 parejas del mismo sexo solo en España que han solicitado el reconocimiento de este derecho. Hasta el Perú con la información porque el Tribunal del Perú sentencia a cadena perpetua al líder del movimiento revolucionario Túpac Amaru por el asesinato de personas LGBTIQ+. Más información en nuestra siguiente nota. La Fiscalía de Perú ha pedido este lunes cadena perpetua para el fundador del movimiento revolucionario Túpac Amaru, Víctor Polay, y otros cabecillas del mencionado grupo por el asesinato de varios miembros del colectivo LGBT entre 1989 y 1992, y ha solicitado también 18 meses de prisión preventiva en su contra. La Segunda Fiscalía Penal Supraprovisional Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Lima ha presentado la acusación contra Polay por los delitos de homicidio calificado y terrorismo agravado en el caso Las Gardenias, según reza un comunicado del Ministerio Público. La masacre de Tarapoto, también denominada como Noche de las Gardenias, fue una matanza selectiva contra personas LGBT ocurrida el 31 de mayo de 1989, durante la época del terrorismo en Perú. En total, fueron asesinadas 8 personas, quienes fueron capturadas en la discoteca Las Gardenias de la ciudad peruana de Tarapoto, en San Martín. El atentado fue perpetrado por miembros del grupo subversivo Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y se desarrolló como parte de las Cruzadas contra el Vicio, campañas de limpieza social que la agrupación llevaba a cabo en el frente nororiental. El ataque fue el mayor crimen de odio contra personas transgénero en la historia del Perú y el mayor secuestro a personas no heterosexuales hasta el realizado en diciembre del mismo año en Picuruyacu, Huanaco, por otro grupo subversivo que operaba en Perú, Sendero Luminoso, contra 12 jóvenes trans. Una de las consecuencias de la masacre fue el incremento de desplazados internos y migración LGBT al huir del conflicto hacia áreas controladas por el primer gobierno aprista de Alan García, mientras que quienes no salieron de la ciudad optaron por el emparejamiento con mujeres heterosexuales para demostrar su deshomosexualización y no ser asesinadas. Posterior a la masacre, el acoso y persecución en Tarapoto, así como en toda la Amazonía peruana a las personas por su orientación sexual e identidad de género, continuó incluso ya en el siglo XXI, hasta la derrota de los grupos subversivos por parte de las Fuerzas Armadas en 2014. Durante los procesos judiciales contra los acusados, la cúpula del movimiento revolucionario Túpac Amaru jamás reconoció su responsabilidad formal por la masacre. Cabe mencionar que Víctor Polay encabezó el movimiento revolucionario Túpac Amaru por una década, desde 1982 hasta 1992. Posteriormente fue sentenciado a 35 años de prisión por terrorismo, sentencia que cumple en la Fuerza Naval de Callao hasta la fecha y tiene que continuar con esta sentencia para cumplirla hasta el 2026, el año que se sabrá si continúa en prisión o si sale libre.
Entretenimiento esta noche en Orgullosamente, y tenemos que hablar de la película que estaremos abordando esta noche. Ramón y Ramón, de Salvador del Solar y Héctor Gálvez en el guión, una película que sigue la vida de dos hombres que van hasta Concepción por la muerte repentina de uno de sus padres. Esta noche conocemos más de esta propuesta. Ramón recibe las cenizas de su padre, con quien tenía una relación distanciada. Durante el confinamiento de la pandemia, conoce a Mateo, un joven español que queda varado en su edificio. A pesar de que son muy diferentes, surge una relación profunda entre ellos, que los lleva a cuestionar sus propias identidades. Mateo decide quedarse y acompañar a Ramón en un viaje para llevar las cenizas de su padre a Huancayo, su tierra natal. Durante este viaje, Ramón se reencuentra con su familia de origen y con sus raíces, y descubre que ha estado buscando respuestas a las preguntas equivocadas. Huancayo es el mejor lugar para las cenizas de su padre y para curar sus propias heridas. La película tuvo su estreno mundial el 25 de septiembre de 2024 en la 72ª elección del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y luego se proyectó el 2 de mayo de 2025 en el Festival Internacional de Cine de Jeonju. Se estrenó comercialmente el 27 de junio de 2025 en cines españoles y el 8 de agosto de 2025 en cines peruanos. El Ministerio de Salud ha presentado nuevas cifras oficiales. Confirmó cerca de 37.000 contagios. No, dale tú que estás con tu mochila. No, y tú estás... Bueno, yo soy Mateo, encantado. Ramón. Ramón, ¿no? ¿Ah? ¿Tendrás un saco de dormir o una colchoneta o algo que me puedas dejar mientras veo cómo organizarme? Esto es histórico. Nos hemos liberado de la vida ordinaria. Bueno, hasta mañana. Tía, para. ¿Qué haces, tío? No, ¿qué haces? Necesito pedirte un favor. ¿Qué quieres? Acompáñame a Mito a llevar a mi padre. Lo siento mucho, primo. Y el gringo, tu novia es, ¿no? No. Sí, es tu novio. No. Continúas viendo Orgullosamente. Continuamos con más esta noche en Orgullosamente. Gracias por su amable sintonía. Y tenemos que hablar de los hechos más polémicos de las últimas 2 semanas, precisamente del certamen de Miss Universo, envuelto en polémicas, precisamente por supuesto fraude por la corona a Miss México, pero también por la reciente petición de sentencia a la copropietaria de Miss Universo, la empresaria trans-tailandesa Annie Jacapong, entre la renuncia de otras misses que estarían denunciando irregularidades en este certamen. La controversia se disparó cuando varios miembros del jurado revelaron que su participación habría sido solo simbólica. Uno de ellos, Omar Harfuch, aseguró que la lista de semifinalistas ya estaba seleccionada antes de la votación oficial, lo que cuestiona la transparencia del proceso. A esto se sumaron renuncias inesperadas. La finalista de Costa de Marfil rechazó su título de Miss Universo África y Oceanía, denunciando incoherencias con sus principios de respeto y equidad. Poco después, Miss Estonia y Miss Guadalupe también renunciaron, alegando diferencias éticas con la organización. Las reacciones crecieron a nivel internacional de la polémica coronación de Miss México. Fátima Bosch desató acusaciones de favoritismo y manipulación. Aunque la organización lo negó, la presión mediática sigue aumentando. La crisis escaló aún más cuando Francia anunció que no enviaría más candidatas a Miss Universo, citando pérdida de credibilidad y dudas sobre el manejo interno del certamen, una decisión sin precedentes para un país con más de 70 años de historia de participación. Pero el golpe más contundente llegó desde Tailandia. Un tribunal emitió una orden de arresto contra la copropietaria del concurso por no presentarse a una audiencia relacionada con un presunto fraude cercano al $1.000.000.
La empresaria también es investigada por irregularidades financieras, manipulación de documentos contables y omisiones de los reportes de su empresa. En medio de la tormenta, el empresario mexicano Raúl Rocha, copropietario del concurso, declaró estar cansado de las polémicas y confirmó que evalúa vender su participación del 50%, pues se le vincula con el padre del actual Miss Universo en una supuesta negociación con la petrolera Pemex. Jackie Ann adquirió los derechos del certamen de Miss Universo de IMG Worldwide en 2022. En 2023, vendió el 50% de sus acciones del Miss Universo a Legacy Holding Group USA, que es propiedad de Rocha Cantú. El paradero de la copropietaria de Miss Universo, Ann Jackapong, sigue siendo incierto. No se presentó en la 74ª competencia que se celebró en Bangkok a principios de este mes. Sobre el caso, también se informó que 2 jueces se retiraron, con uno sugiriendo que había un elemento de manipulación en el concurso. Por separado, la policía tailandesa investigó acusaciones de que la publicidad del evento incluía promoción ilegal de casinos en línea. Renuncias, acusaciones de fraude, decisiones políticas y una orden internacional de arresto. El 2025 podría marcar un antes y un después para Miss Universo, un certamen que hoy enfrenta el mayor desafío para reconstruir su prestigio y recuperar la confianza del público. De acuerdo a documentos oficiales y judiciales, JKN es una empresa que actualmente está siendo observada bajo la lupa por presunta, podríamos decir, movimientos irregulares dentro de esta compañía por incentivar a una inversionista tailandesa a comprar bonos de alrededor de $880,000 para comprar Miss Universo cuando no podía hacerlo. Por otra parte, el actual también propietario de Miss Universo, Raúl Rocha, está siendo investigado por la Fiscalía de México por presunto, podríamos decir, distintos tipos de delitos como tráfico de armas, droga y combustible, pero esta es una información que todavía continúa en desarrollo. Germaine Dulac, presente en el más prestigioso museo de Barcelona. Ella ha sido una de las cinematográficas francesas más importantes del surrealismo, en el que los toques del lesbianismo y feminismo han sido tocados de forma muy sutil en sus películas, también con una, podríamos decir, con un enfoque totalmente en el género y en las estructuras ya conocidas en el cine francés. El Museo Tapies de Barcelona dedica una retrospectiva a la única cineasta de la vanguardia francesa, Germaine Dulac, que tiene el honor de haber iniciado los 2 movimientos cinematográficos vanguardistas más importantes del cine mudo en su país, el impresionismo y el surrealismo. Su amigo el escritor Henry Miller, admirador de sus películas, siempre la definió como una gran lesbiana. Efectivamente, Germaine Dulac gozó toda su vida de una libertad e independencia inéditas para la época. Nacida en 1882 en Amiens, hija de un militar de carrera acomodado, sus padres la mandaron de muy niña a París, a vivir y educarse con su abuela. Interesada por el teatro, la pintura y la música, hacia 1901 ya era una periodista estable, crítica literaria y de teatro, y sobre todo, una de las intelectuales del feminismo radical de la época, constante colaboradora de la revista feminista Le Front, que podríamos traducir como El Matojo. Así, hablando claro para subrayar su identidad pública hasta 1909. Antes, en 1905, se había casado con el ingeniero Louis Albert Dulac, un hombre que admiraba sus capacidades, que respetó su libertad sexual sin cortapisas, animándola a mantener relaciones con otras mujeres, y de quien se divorciaría en 1920, cuando ella mantenía una relación estable con una de sus colaboradoras cinematográficas, Irene Hiller Erlanger, con quien fundaría su primera productora, Les Films DH, casi un círculo sáfico en sí mismo. Pionera y, según Georges Sadoul, también inventora del cine impresionista francés, un cine preocupado por la transmisión de la emotividad y la interioridad, la poética de lo cotidiano y las sensaciones visuales a través de simples argumentos generalmente románticos. Pronto avanzó en sus posicionamientos expresivos. Dulac buscaba un cine que fuera definido por la identidad propia, tanto del artista como del país, alejándose de los estándares y modelos de producción ya establecidos. Que la imagen fuera como tal un medio de expresión de la psicología y la subjetividad de los personajes, aunado con los movimientos, gestos, contrastes en los estilos de actuación, intertextualidad y las estructuras ya conocidas. Recordemos que en Francia era habitual la participación de mujeres en la industria fílmica.
Alice Guy Blanche había creado el entramado de producción de Gaumont, una de las mayores productoras francesas hasta la actualidad. Realizó revistas noticiario y cerca de otras 30 películas dentro del género documental, en donde utilizó un enfoque de acercamiento discreto a la vida diaria, mismos que tuvieron un impacto importante en la evolución de las películas de no ficción en Francia. Ha sido reconocida como directora queer, ya que empleaba, explícita e implícitamente, estética queer en sus filmes. En filmes como L'Invasion of Voyage y Princesse Mandan, usa la danza y el simbolismo para subvertir las expectativas del género y explotar el queerness, tema tabú en la sociedad de 1920. En su afán experimental, Dulac terminaría produciendo y estrenando la primera película surrealista de la historia, La Coquille y le Clergyman, La Concha y el Clérigo, 1928. Germain Dulac murió el 20 de julio de 1942 en París. La causa exacta de su muerte no se especifica, pero se sabe que su producción cinematográfica había disminuido en los años previos debido a una parálisis que sufrió a mediados de la década de 1930. Germaine Dulac, sin lugar a dudas, ha sido una de las pioneras con respecto al surrealismo en el cine francés y esta noche te brindo más detalles de su carrera. Germaine Dulac también trabajó en la defensa del cine a través del Cine Clubs. En 1917 se convirtió en miembro de la Sociedad de Cines de Autor. En 1921 se nombró vicepresidenta de lo que se considera en la historia oficial el primer Cine Club, el Club de Amigos del Séptimo Arte. En 1929 Dulac fue nombrada presidenta y fundadora de la Federación Francesa de Cine Club Germaine Dulac, que seguiría rodando films cada vez más experimentales, a veces como películas collage, y terminaría sus días volcadas en el documental Herencia de su pasado periodístico. Detalles sin lugar a dudas interesantes. Además, en el Museo de Barcelona está presente actualmente su muestra, donde puedes observar no solamente cortometrajes de ella, sino también largometrajes. Con esta información ingresamos a nuestra primera parte de entrevista. Entablamos contacto esta noche Orgullosamente hasta Colombia, Bogotá, porque tengo el placer de presentar a todos ustedes a Salvador del Solar. Bienvenido Orgullosamente. Hola Leoni, muchas gracias por invitarme a Orgullosamente. Muy contento de estar en tu programa. Salvador, estamos contigo en esta primera parte para conocer un poco más de tu historia. ¿Cómo es que te apasionas por el séptimo arte? Yo de chico, influenciado de hecho por las películas, quería ser abogado y de hecho estudié con mucho entusiasmo Derecho en la Universidad Católica de Lima y fui descubriendo, sin embargo, que una pasión que tenía desde niño podría ser más que un hobby. La pasión que yo tenía desde niño era actuar, desde el jardín de infantes, pasando por la primaria, la secundaria, también en la universidad. Cada vez que había una oportunidad de subirse a un escenario, yo la tomaba y la disfrutaba. Pero en mis ideas, en mi cabeza, eh, ser actor no era un camino profesional, era algo que me gustaba y que disfrutaba. Pero estando en la universidad, a pesar de que me gustó estudiar Derecho, era un buen estudiante, disfruté, aproveché muchas oportunidades en la universidad en el ámbito del derecho, comencé a descubrir ya yendo al teatro, descubriendo un nuevo tipo de teatro en el ámbito de la universidad, comencé a descubrir algo a lo que no le podía poner nombre con facilidad. Era una incomodidad, una emoción, como te digo, no le podía poner un nombre fácilmente. A veces me daba como taquicardia cuando iba a un teatro y oscurecían las luces y luego comenzaba la obra, cuando salía de ver una película. Y luego me di cuenta con la ayuda de unas cuantas cervezas, 5, 6, 7, en las reuniones de la universidad, en las fiestas, que comenzaba a salir de mí casi como independientemente de mi voluntad, la frase de yo creo que quiero ser actor. Y terminé mi carrera, afortunadamente no la abandoné y decidí que antes de tomar el riel, era la metáfora que a mí me venía a la mente, como si me subo al tren del derecho y de la abogacía, ese riel me va a llevar ya para toda la vida. Decidí buscar la oportunidad de actuar, postulé a algunos talleres, algunos se abrieron, otros no, y tuve la suerte de entrar al taller de actuación del maestro Alberto Isola y de comenzar a presentarme luego a diferentes obras de teatro, después vino en la televisión. Eh,
En un punto me desencanté un poco de la televisión, sentía que las telenovelas presentaban historias que no correspondían a nuestros tiempos, a nuestras preocupaciones, sentí que quizá había sido un error dejar la carrera de Derecho que también con tanto esfuerzo había estudiado, y cuando estaba considerando la posibilidad de volver al Derecho y dejar la actuación, llegó la llamada del director peruano Francisco Lombardi, que me propuso hacer Pantaleón en las Visitadoras, una película basada en la novela de Mario Vargas Llosa, que prácticamente cambió mi vida, porque fue una película que tuvo un recorrido muy amplio por diferentes países y me abrió luego muchas puertas. Y ya desde ese momento, quizá un poco antes, eh, comencé a sentir una curiosidad que traspasaba las fronteras solamente de la actuación. Comencé a sentir que me interesaba no solamente mi participación en la escena, sino la escena misma, qué es lo que pasaba con los compañeros o compañeras de escena, no solo la escena, sino la historia. Y poco a poco fui interesándome en investigar y explorar el ámbito del guión y de la dirección. Algunos amigos directores me decían, oye, me da la impresión de que a ti te podría gustar dirigir, y así fue que me embarqué en la idea de escribir un guión, inspirándome en la novela de un gran escritor peruano, Alonso Cueto, que 8 años después terminó convertida en Magallanes, la primera película que escribí y que dirigí, y que también afortunadamente fue muy bien recibida. Fue una película que contó con el protagonismo de dos grandes actores, el mexicano Damián Alcázar y la actriz peruana Magali Solier, y que trataba sobre un encuentro en las calles de Lima entre dos personas que no sospechaban que se habían conocido unas décadas antes durante el conflicto armado interno en el Perú. La película, como te decía, fue bien recibida por el público, llegó a ser nominada al Goya, y desde entonces me he mantenido también escribiendo. La escritura a veces ha traspasado los márgenes del guión. He sido columnista en un diario peruano por un buen tiempo. Tenía interés también en la política, pero nunca sospeché que, que me fueran a convocar, como hizo el presidente Pedro Pablo Kuczynski, a ser ministro de Cultura, y luego el presidente Vizcarra, quien lo sucedió, para ser presidente del Consejo de Ministros. Así que creo que si tuviera que resumir, soy una persona interesada en el arte, en la cultura, en la comunicación. Me gusta comunicar hablando, escribiendo o actuando. Eso creo que puede ser una manera de presentarme. Ramón, por otra parte, tenemos que entrar a hablar de Ramón y Ramón, la película con temática LGBTIQ+ que has dirigido. ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Qué locaciones han encontrado para grabar esta película y atractivas? Pero también cómo ha sido el proceso de selección de los personajes, cómo es que también has involucrado a todo el proceso creativo y las personas también que han participado de este proyecto. Coméntanos. Poco después de la pandemia, un gran amigo de muchos años, el productor de cine peruano Miguel Valladares, que de hecho fue coproductor también de Magallanes, estábamos conversando y me dice, Salva, mira, me ha ocurrido esta historia, me ofrece un testimonio. Miguel es un hombre gay, y encerrado en la pandemia por el confinamiento obligatorio impuesto entonces, conoció en su propio edificio a un joven italiano que había quedado atrapado en el Perú porque se cerraron los aeropuertos, contemporáneo con él, a mitad de sus treintas, y además mientras Miguel es abiertamente gay, su amigo, el italiano, no es abiertamente, digamos, straight, como se puede decir, ¿no? Heterosexual. Y, sin embargo, por la contemporaneidad comienzan a compartir, a pasar rato juntos, ver películas, y comienzan a sentir un grado de afinidad significativo, que a ambos los sorprende de alguna manera y que en un punto los lleva a admitir que lo que están sintiendo por él, entre sí, es algo que no alcanza la palabra amistad para definir. Sienten que sienten el uno por el otro algo que las categorías que tenían en mente no les permitían entender con total claridad. Sienten que las categorías no alcanzan. Miguel me cuenta esta historia, me pregunta si me interesaría llevarla al cine, y conociéndolo yo de años le digo, sabes que sí me interesa, solo que si me permites, a mí me gustaría, le digo a Miguel, mi amigo gay, conectarlo con el otro gran amor de tu vida por un hombre heterosexual. Y él como que se sorprende y me dice,
¿qué amor mío por otro hombre heterosexual? Y le digo, el amor por tu padre, la relación con tu padre que había fallecido unos años antes, un tiempo antes. Miguel lo piensa un poco y luego me dice, me encanta la idea. Y es así que comenzamos a trabajar con Héctor Gálvez, un guionista y cineasta peruano a quien admiro mucho y que tuvo la generosidad de unirse al proyecto. Y con él, durante un lapso un poquito superior a 2 años, estuvimos desarrollando primero y escribiendo luego el guión, inspirándonos en la historia de Miguel, que es un testimonio de partida. La película ya como tal no es biográfica, pero el padre de Miguel también era un migrante a Lima, no era originario de Lima, y encontramos que una danza peruana que es patrimonio inmaterial no solo de la nación, sino también de la humanidad, reconocida por UNESCO, que es la guaconada, nos ofrecía un contexto simbólico, mitológico incluso, si quieres, muy apto para la película, que como temática a mí me interesaba que abordara la idea de cómo enfrentar heridas profundas en la relación con un padre, en un joven gay limeño, hijo de un padre que migró a Lima desde el centro del país, desde Junín, y que no supo manejar el hecho de que su hijo fuera homosexual, que no lo supo procesar ni admitir y se distanció de él causando una herida profunda. ¿Cómo abordar esto en compañía de un amigo nuevo, de esos que de pronto, sin embargo, uno siente que puede ser un amigo para toda la vida, eh, y que, como te decía, comienza a sentir por ti un sentimiento que es más profundo que la amistad, aunque no necesariamente pueda ser catalogado de amor de pareja, alguna otra manifestación de amor. En el fondo, para mí, Ramón y Ramón es una película que podría resumirse como el viaje de regreso a un abrazo, el viaje para redescubrir la ternura que se había sepultado en el tiempo, para evitar volver a sentir una herida profunda por la separación con el padre. Detalles sin lugar a dudas interesantes. Salvador del Solar continuará esta noche en Orgullosamente y a lo largo de este programa con nosotros para poder retomar esta entrevista más adelante. Mientras tanto, nosotros hacemos una breve pausa. Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Y una nueva puesta en escena de Matthew Byrne saca lo mejor del lado artístico, pero es una nueva puesta en escena gay o queer porque este clásico del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, además con la música más emblemática de la música clásica precisamente, pero con puros cisnes hombres. Vemos de qué se trata. Un lago de los cisnes en el que todos los famosos cisnes que conocemos por la legendaria coreografía de Marius Petipa y Lev Ivanov son hombres, es decir, cisnes macho, en lugar de las famosas bailarinas con tutú blanco. Fue en 1995 cuando Matthew Byrne revolucionó la escena mundial del ballet, con esta propuesta coreográfica que se estrenó en el Teatro Sadler's Wells de Londres en noviembre de 1995, hace justo 30 años, y que celebra este aniversario en el Teatro Real. ¿Significa esto que estamos ante una adaptación gay de esta romántica historia del príncipe Sigfrido y Odette, la reina de los cisnes, y Odile, el cisne negro? ¿Es una parodia de esta obra clásica en la línea de Les Ballets Trocadero de Monte Carlo, compañía fundada en Nueva York en los años 70 con bailarines travestidos? Matthew Byrne tenía ya en 1995 el respaldo de Cameron Mackintosh, mago entre los magos del West End londinense, y sabía lo que hacía. Con primeros bailarines del Royal Ballet, su conocimiento de ballet y de teatro musical, y el apoyo de un productor como el que tenía, el resultado no podía ser una broma ni una adaptación polémica más que, tras el escándalo, quedase en el olvido. El resultado es El Lago de los Cisnes, la nueva generación que ahora está presente en el escenario del Teatro Real de Madrid. Según se recuerda en el programa de estas funciones, Byrne lo tuvo muy claro desde el principio. En cuanto se me ocurrió la idea de los cisnes varones, supe de inmediato que era genial, nunca lo cuestioné. En esos años 90, la monarquía británica vivía su momento más crítico, con una Diana de Gales que la bajó de los palacios a las alfombras rojas de los paparazzi. Recordemos que en 1985, la propia Lady Di había bailado en el escenario del Covent Garden en una fiesta benéfica del Royal Ballet. La escena tercera del primer acto de este montaje, ese fue otro pretexto para que la reina
el príncipe y la princesa Odette bajasen de los altares con esta propuesta llena de crítica y buen baile que desmontó todo, para que todo siguiera igual. El hecho es que, 30 años más tarde, este ballet se ha convertido en un clásico. Tras arrasar en el Sadler's Wells, dio el salto al West End y de ahí a Broadway. Y tras varias reposiciones, ahora llega al Teatro Real en este aniversario redondo. Impecable con un cuerpo de baile y unos solistas espléndidos. Este montaje, que bebe de la tradición, el teatro musical y las vanguardias que revolucionaron el ballet en la segunda mitad del siglo XX, es el cóctel perfecto para una gran noche de ballet. ¿Una simple adaptación gay de este clásico del romanticismo? No. Esta función es mucho más que esto, y da muchas respuestas a esa pregunta. Es la reinvención de un clásico, que ya se ha convertido en un clásico. El conocimiento musical que tiene Matthew Byrne es sin lugar a dudas impresionante. Él, radicado desde toda su vida en Londres, pero también ha sido el artífice de grandes musicales por el que es indudable poder disfrutar de las propuestas que tiene en la escena. Industria musical, esta noche en Orgullosamente, Joan Vera, un joven ecuatoriano que además ha participado en grandes concursos como X Factor y uno principalmente de la creatividad y original de Ricky Martin y Simon Cowell. Esta noche conocemos un poco más de su talento. Llevo mucho tiempo sin saber a quién le canto y he contado historias que en verdad nunca han pasado. Tal vez encajar en tantos moldes no es lo mío. Me cansé de que otros digan que es prohibido tomar de la mano a quien más he querido sin estar escondido, porque me toca presentarlo como amigo. Salir de un closet donde nunca me he metido. ¿Cómo hablar de algo que nunca han vivido? Soy lo que soy y siempre lo he sido. No voy a llegar al final del camino siguiendo otros pasos que no sean los míos. Por más que no quieran, seré siempre el mismo. Ámenme o ódienme, yo no voy a cambiar por nadie más. No quiero cambiar por nadie más. ¿Por qué odiarme y pelear conmigo mismo solamente por amar distinto? ¿Cómo puede un padre decidir perder a un hijo solamente por amar distinto? Porque me toca presentarlo como amigo, salir de un closet donde nunca me he metido. ¿Cómo hablar de algo que nunca han vivido? Soy lo que soy y siempre lo he sido. No voy a llegar al final del camino siguiendo otros pasos que no sean los míos. Por más que no quieran, seré siempre el mismo. Ámenme o ódienme, yo no voy a cambiar por nadie más. No quiero cambiar por nadie más. Yo ya no voy a presentarlo como amigo. Salgo de un closet que nunca ha existido. Indudable talento de Joan Vera, y esta noche en nuestro segmento Curiosidades yo te brindo más detalles de su carrera.
Envuelto en lágrimas, el ecuatoriano dijo con la voz entrecortada que había regresado de la casa de sus padres porque quería ver con ellos el videoclip Salir del Closet, el lanzamiento de su video y canción, pero que esto no fue posible porque la conversación terminó en mal. Y quiso aprovechar el lanzamiento de su nuevo tema para salir del closet con sus padres. La reciente melodía a todas luces trata sobre aceptar la identidad sexual y sobre no esconder más sobre sus sentimientos. Además que obtuvo distintos reconocimientos, como uno muy importante, obtuvo también el galardón más prestigioso del Festival Viña del Mar el año 2020. Con esta información nosotros ingresamos a nuestra segunda parte de entrevista. Retomamos contacto esta noche Orgullosamente hasta Bogotá, Colombia, porque tengo el placer de seguir en contacto con Salvador del Solar. Salvador, tenemos que seguir hablando un poco más de Ramón y Ramón, pero de esta parte comercial también. He estado presente en salas de cine español, pero también en el Perú. ¿Cuál ha sido la respuesta del público? Ramón y Ramón, como te decía, pasa a existir, pasa a ser un producto, un proyecto que recibe apoyo del Ministerio de Cultura de Perú, y luego tenemos dos muy buenas noticias. La primera es que la productora española El Deseo, de los hermanos Almodóvar, decide entrar a coproducir la película. La segunda es que lo mismo ocurre con Circular Media, una productora uruguaya, y como es común en nuestros países, es la posibilidad de asociarnos entre productoras de diferentes países para poder hacer realidad la película. La película se estrena en el Festival de San Sebastián el año 2024 en la sección Horizontes Latinos, lo que fue algo especialmente emocionante para mí, puesto que mi primera película, Magallanes, también se estrenó en Horizontes Latinos 9 años antes. Pasaron 9 años entre película y película, también debido al paréntesis de actividad política en el que estuve. Y luego del Festival de San Sebastián ha participado en algunos festivales, ha estado en un festival en Irlanda, ha estado en festivales en Corea, estuvo también en un festival que es muy importante para mí, el Festival de Cine de Lima, y tuvo un estreno comercial en España, tuvo un estreno comercial también, este año también en Perú, donde, si no me equivoco, estuvo 7, 8 semanas en cartelera, lo cual es es una duración inusual para una película que, digamos, no, en sí misma no parece convocar a un amplísimo público, ¿no? Y sin embargo, tuvo una acogida importante, se ha estrenado también en Uruguay, y estamos a la expectativa de que pueda, más quizá que festivales, que todavía podría circular por algunos circuitos, que pueda presentarse en las carteleras de nuestros países o si no a través de las cinematecas. Así que es una película y que luego también suponemos llegará a alguna plataforma, ¿no? Pero es una película que ha generado reacciones muy lindas, que ha generado respuestas de mucha emotividad, que han mezclado diferentes hilos, personas que hablan sobre la distancia con sus padres, personas que hablan con la distancia que han mantenido o la recuperación, la reconciliación con los lugares de origen de su familia o de sus padres, la importancia de nuestras tradiciones. Se ha valorado mucho el hecho de que es una película que, así como en el caso boliviano, en el caso peruano, somos países no solamente diversos, sino con unas geografías hermosas y a veces con distancias entre las capitales y otras ciudades. Todo eso se aborda. La reconciliación de Ramón, digamos, no es solo con la idea de su padre, sino también con la tierra de su padre, con tradiciones que él había apartado, como había metido en la misma bolsa, digamos, todo lo que su padre lo había herido, y hay un reencuentro con eso. Hemos recibido muchos comentarios en ese sentido también. Salvador, y ya para ir finalizando con esta entrevista, ¿cuál es tu percepción sobre, desde el ámbito de la dirección del cine, pero también desde la guionización y creación de estas historias y toda la experiencia que has tenido anteriormente, cómo se están abordando hoy en día las películas con temática LGBTIQ+? Siento que hay varias maneras de abordar esto, me da la impresión. Somos por naturaleza diversos. La naturaleza del planeta en el que vivimos es la diversidad. La diversidad de especies, la diversidad de espacios, la diversidad de climas, la diversidad de tiempos. Eso también está presente a nivel de la sociedad humana. Somos diversos. Parte de la naturaleza humana, aparentemente, nos lleva muchas veces a querer reducir, casi que anular la diversidad para tratar de darle prioridad a una forma
de ser, o una forma de ser como sociedad, dedicarse a una cosa u otra, o a una forma de ser como persona. Creo que en las últimas décadas, nuestros países, en América Latina, en Sudamérica, en el ámbito andino también, han admitido una mayor diversidad que la que una mirada más conservadora, más influenciada también por la cultura católica permitía digamos, en el siglo pasado, comienzos, mediados del siglo pasado. Y eso creo que es muy saludable a muchos niveles, incluyendo la diversidad sexual, la diversidad de opciones sexuales, de identidades sexuales. Pienso, sin embargo, que no podemos perder de vista que hay una notoria reacción contraria a la diversidad. Y para eso creo que el cine es un vehículo, así como la literatura, son vehículos fundamentales para que nos miremos en el espejo. Yo creo que el cine, la pantalla, puede ser una ventana, la mayor cantidad de veces es una ventana porque el cine que vemos suele ser norteamericano, europeo, últimamente también asiático, y es muy interesante, pero es una ventana porque tenemos una condición de espectadores respecto de esas realidades. Sin embargo, el cine puede ser también y debe ser también en ese mismo rectángulo, no una ventana, sino un espejo donde a través sobre todo de nuestras propias películas, nos reconozcamos ya no como espectadores, sino como protagonistas y que nos reconozcamos con honestidad, con la honestidad de decir, estamos siendo más abiertos a la diversidad, siendo más solidarios, más empáticos, más celebratorios de lo diversos que podemos llegar a ser, o estamos siendo lo contrario, y que nos veamos con honestidad en ese espejo. Las sociedades cambian, pasan como los ríos por rápidos y por tramos lentos, por momentos de apertura y momentos de cerrazón. Creo que estamos viviendo un nuevo momento de cerrazón y veo por eso con alegría que las películas que reflejan nuestra diversidad no solamente se mantienen, sino que se multiplican. Para mí es muy importante eso. Salvador, queremos agradecerte enormemente por estos minutos de entrevista, darnos a conocer más de esta película y que esperemos también ya poderla disfrutar próximamente en Bolivia. Gracias por este contacto. Muchas gracias, Leoni. Yo trabajo fundamentalmente en Colombia y mi carrera comenzó obviamente en el Perú, pero también tuve la suerte de trabajar en Bolivia, tanto en la película El Atraco como en Postales a Copacabana. Así que tengo un cariño muy especial por Bolivia. Gracias otra vez por la invitación y espero que hasta pronto. Y nosotros con esta entrevista realizamos una pausa en Orgullosamente. Ahora estás viendo Orgullosamente. Continúas viendo Orgullosamente. Y esta noche nuestro contacto nacional aquí en la ciudad de La Paz, Stephanie, nos acompaña de Adesproc Libertad. Bienvenida. Gracias, Leoni, otra vez por tu calidosa, bienvenida a tu programa. Para nosotros siempre es un muy grato estar en tu espacio, ¿no? Y poder conversar un poco acerca de las diversidades sexuales y de género. Y bueno, prestas a lo que tú nos indiques. Stephanie, estamos contigo porque se viene una nueva convocatoria de documentales y trabajos de investigación para la comunidad LGBTIQ+. Coméntanos. Bueno, sí, te comento que, como tú bien dices, estos últimos meses todavía seguimos haciendo algunas actividades dentro de la Despro Libertad. Entre ellos, por ejemplo, estamos incursionando tal vez en una temática que es tan importante y es una realidad de las personas LGBTIQ+, y es muy poco conversada, ¿no? El tema de la discapacidad. Hace poco también hemos compartido un testimonio de una persona que vive con discapacidad y es parte de las diversidades sexuales y de género, ¿no? Entonces creo que es una temática que está arraigada, digamos, en la población LGBTI y es muy poco conversada. Es así que, por ejemplo, estamos en esta ocasión, como muy bien lo dices, unas capacitaciones bajo el proyecto de Puentes de Inclusión Diversa, ¿no? Y más o menos va surgiendo y surge desde esta necesidad, ¿no? De comprender y de visibilizar una realidad que es muy poco conversada en nuestro contexto, ¿no? Y es importante, ¿no? Desde la parte de la academia y también de la parte audiovisual. Tú sabes muy bien que esos son, digamos, algunas temáticas que siempre hemos enfocado en ADESPROC, el tema de los materiales audiovisuales y la academia, de las investigaciones. Entonces hemos tratado de fusionar, digamos, ambos, en este caso con el proyecto con otra organización que es Ciudad Inteligente,
para poder realizar este trabajo, ¿no? El documento no solamente va a integrar un análisis académico, ¿no? Con las experiencias, pero experiencias narradas desde las personas que son participantes y que tienen de alguna manera esta evidencia y esta vivencia, ¿no? También se va a realizar, ¿no? A la vez un documental que va a complementar estos hallazgos, ¿no? Otorgando coherencia tal vez visual y emocional, ¿no? Nosotros también trabajamos mucho, por ejemplo, con testimonios, que creo que es una manera de poder llegar de distintas maneras a la población. Entonces creo que eso también va a tener un efecto positivo, ¿no? A nuestra sociedad. Eso para comentarte, quería León, gracias por tu espacio, pero creo que sí es importante poder conversar acerca de esta realidad que es muy poco conversada, el tema de la discapacidad y la sexualidad, porque muchas veces se piensa que las personas LGBTIQ más no tienen sexualidad, no se subestima o se pretende que solamente puedan vivir a partir de su discapacidad y es totalmente falso, ¿no? Entonces, bueno, estamos tratando de llegar a muchos espacios y ser más transversales siempre. Detalles sin lugar a dudas interesantes. Nosotros estaremos al pendiente para poder actualizar de esta información en nuestras siguientes emisiones. Gracias por este contacto. Gracias a ti, Leoni. Y es de esta forma que Contacto Nacional nos lleva a cada punto del país para conocer sobre las gestiones que realiza la comunidad diversa en Bolivia. Y haciendo hincapié a lo que Adesproc Libertad nos comenta, queremos hacerte la invitación para mostrarte a continuación el código QR, donde tú también puedes acceder a mayor información de esta convocatoria. ¿Eres una persona de la población LGBTIQ+ con discapacidad o madre, padre, cuidador, cuidadora, cuidadore o tutor de alguien que sea de la comunidad? Tu voz es clave. Adesproc Libertad está realizando una investigación sobre las diferentes formas de discriminación que enfrentan las personas con diversa orientación sexual, identidad y expresión de género con discapacidad en el país. Tu participación es valiosa porque puede ayudar a construir un país más inclusivo. Si te interesa, regístrate en el siguiente formulario escaneando el código QR que ves en pantalla. Como siempre lo decimos en este espacio, esta puede ser tu gran oportunidad. Antes de finalizar con nuestro programa y como ya es costumbre, nuestra nueva sugerencia de literatura LGBTIQ+ esta semana. Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Ava Cívico, soy poeta y escritora en España y hoy vengo aquí porque me gustaría hacerles una recomendación literaria. El libro que les quiero recomendar hoy es el siguiente: Faltas, cartas a todas las personas de mi pueblo que no me violaron, escrito por Cecilia Gentili. Cecilia era una autora que nació en Argentina en el año 72 y posteriormente se mudó a Nueva York, donde lamentablemente falleció en el 2024 con apenas 52 años. Lo que más me apasiona de este libro epistolar, tal y como indica su propio título, ya no es solo la crudeza con la que la autora narra aquello que le aconteció durante su infancia y adolescencia, sino ese fuego con el que quizá busque una comprensión o quizá una venganza, un castigo para quienes la hirieron o quizá el arrepentimiento de quienes lo permitieron. Si se atreven con esta lectura, espero que les conmueva y les sacuda tantísimo como hizo conmigo. Eso es todo. Un saludo para toda la audiencia de Orgullosamente.
En este programa pudimos conocer a mayor profundidad una de las nuevas opciones cinematográficas con temática LGBTIQ+, de Salvador del Solar, una personalidad reconocida del Perú que además estará presente en varios países de Latinoamérica, Ramón, y todavía lo que tiene de sorpresas para darnos más adelante, seguramente lo estaremos viendo en el programa. La cita conmigo el próximo sábado con su reprise el domingo a las 21:30 por Avia Yala Televisión.